Bueno, muy bien, Albino, lo habíamos dicho, lo habíamos anunciado. Vamos a tratar de meternos en temas de gestión pura de gestión de la provincia de Buenos Aires. A veces este programa tiene algunos matices más políticos o más politizados, otras veces más vinculado con lo legislativo. Esta vez le vamos a dar una prioridad importante porque el tema que vamos a tratar ahora tiene muchísimo que ver en la vida cotidiana de todos los bonaerenses, los que viven acá en el área metropolitana, los de la capital bonaerense, los del interior, los de los 50 distritos que nos ven lejos de la zona de capital. Así que es interesante. Bueno, saber un poco de gestión, sobre todo de aquellos temas, Fabián, que maneja la provincia de Buenos Aires. Durante los últimos días se conoció un acuerdo que se firmó con el gobierno nacional para que se mantengan estabilizadas las tarifas. En esto de que todo aumenta, algunas tarifas de los servicios públicos en algunos distritos, por caso en la ciudad de La Plata, había aumentado, en el caso de la luz estamos hablando, pero hubo un acuerdo. Vamos a preguntarle al funcionario de la provincia de Buenos Aires a cargo del área de qué se trata, que en todo caso significa una buena noticia para los usuarios. En este caso, primero para aquellos, de manera directa, digamos, un beneficio para aquellos a los que ya les habían aumentado la tarifa de la luz, porque habrán de volver atrás con la última suba, y para todos los que están en el interior de la provincia de Buenos Aires, la tranquilidad de que por lo menos ese servicio que es central, que es vital para por lo menos tener una vida ¿A cambio de qué es todo esto? Bueno, vamos a preguntarle si es a cambio de algo en particular. Bueno. Nos visita Franco Laporta, secretario de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Franco, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme, gracias Fabián, gracias Albino, y bueno, estamos aquí para tratar de evacuar cualquier tipo de duda que tengan ustedes y la audiencia, obviamente. Bueno, Franco, ahí está. Uno de los temas es el de, porque además hubo un anuncio en las últimas horas, relacionado con el aumento de luz, que finalmente no fue, o lo fue, pero ahora deberá volver atrás en algunos lugares. ¿De qué se trata el acuerdo ese que firmó la provincia con la Nación? Bueno, en principio tiene que ver con cuidar los índices de la macroeconomía de la Argentina. Todos sabemos que cualquier tipo de aumento tarifario en gran parte repercute en los índices de la macroeconomía de la Argentina, y eso después se traslada claramente a los precios que la gente termina pagando en cada uno de los hogares. Primer tema. Nosotros teníamos armado un cuadro tarifario para la aplicación en cada una de las concesionadas de la provincia de Buenos Aires y de las cooperativas de la provincia de Buenos Aires, que son alrededor de 200 cooperativas, siempre excluyendo el área metropolitana, que está bajo la esfera de Edenor y Edesur, que tiene regulación nacional. Todo lo demás es de la esfera provincial, y como ustedes saben, desde la provincia de Buenos Aires no tenemos posibilidad de dar subsidios a las empresas concesionadas, y no podemos incrementar el subsidio que ya estamos dando a las cooperativas. Por lo tanto, teníamos que armar un cuadro tarifario para solventar básicamente lo que tiene que ver con obras de inversión en distribución eléctrica, que, para que la gente entienda, son las obras del último estamento en cuanto a la energía, que es lo que le llega a la gente, es decir, el transformador que está en la esquina del barrio, el tendido de la red de cables para llegar a cada uno de los hogares, la subestación que está anterior a eso para que sean los puntos de transformación en cuanto a la tensión y a la gente le llegue como corresponde el nivel de tensión y el nivel de potencia adecuada. Ese tipo de inversiones, que fue lo que no hubo, y con motivo de que no hubo, por lo menos en la cantidad suficiente, hemos tenido los conflictos de corte de energía en diciembre y en enero. Tienen que ver con la decisión de la provincia de Buenos Aires de corregir las tarifas para llevar adelante ese tipo de obras. Y la provincia oportunamente les autorizó a las empresas a un aumento de tarifas justamente para garantizar que se hagan estas obras. Bueno, hice esta introducción. Ahora lo que digo es, nosotros, en el caso de una concesión que es la de DELAP, que cubre la geografía de la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Indio, Magdalena y Bransen, se le dio un aumento en enero, que era un aumento que se debía haber dado el año pasado, que el año pasado no se dio porque la decisión del gobernador frente a la crisis de la inundación en la ciudad de La Plata decidió no innovar en el tema del aumento de las tarifas. Por lo tanto, se implementó a partir de enero de este año. En las demás concesiones y en las cooperativas no se llegó a dar el aumento tarifario, y a partir de ahí empezó la discusión con la Nación, o la Nación, digamos, empezó a implementar el sistema de convergencia tarifaria entre todas las provincias en un acuerdo con la Nación, para justamente evitar que existan los aumentos. Y como el aumento que nosotros íbamos a dar tiene que ver con inversión en distribución,
nosotros accedimos a firmar el acuerdo con la Nación, obviamente a cambio que la Nación pueda llevar adelante las obras que nosotros teníamos pautado hacer frente al aumento que íbamos a dar. Entonces, el acuerdo consiste en que la provincia no habilita esos aumentos a cambio de que la Nación ponga el dinero para hacer la obra. Y la Nación, digamos, ¿cuál es la ecuación? Digamos, la Nación tendrá que conseguir los recursos también de alguna activación tarifaria No, la Nación tiene fondos para inversión en distribución eléctrica, y entonces en lugar de que la provincia de Buenos Aires haga la inversión con la tarifa que paga la gente, porque eso va a repercutir en el bolsillo de cada una de las familias, utilizar este fondo que tiene la Nación en un convenio con la provincia para que en la provincia de Buenos Aires se puedan llevar adelante ese tipo de obras. De alguna manera es una transferencia de fondos indirecta de la Nación a la provincia, digamos. Sí, no es una transferencia de fondos directa, no indirecta, porque en definitiva es una transferencia de fondos de la Nación a una obra específica de distribución en la provincia de Buenos Aires. Ahora, para que se entienda cómo es el funcionamiento de estas empresas, Franco, ¿el Estado es el que financia esas obras? A ver, el que financia las obras cuando hay una concesión que tiene que ver con una tarifa termina siendo siempre la gente, digamos. Porque la gente paga un servicio a través de una tarifa, o paga en la boleta un determinado monto. Una parte de ese monto es el cuadro tarifario que tiene que ver con el nivel de consumo de energía que está consumiendo. Otra parte tiene que ver con el mantenimiento de la red y toda la infraestructura para poder llegar a su hogar. La otra parte tiene que ver con la inversión en cada uno de los estamentos. La energía se divide en generación, transporte, transmisión y distribución. Donde tuvimos problema el año pasado y a principios de este año fue en la distribución. Entonces, el componente que tiene que ver con la boleta de lo que la gente paga tiene todo este tipo de cosas. A partir de ahí, si no hay aumento tarifario, ninguno de estos componentes tiene incremento y por lo tanto el que más nos preocupa, que es el de la inversión, porque ahí es donde estuvo el problema, no tendría incremento, por lo tanto no se podían hacer las obras. Frente al aumento tarifario que proponía la provincia de Buenos Aires, se podían llevar adelante esas obras, que es lo que nosotros propusimos en enero en la geografía de La Plata. Y de hecho, hace una semana y media yo fui a visitar con la empresa Edelab la compra de más de 60 vehículos y la puesta en funcionamiento de una subestación transformadora en una parte de La Plata que se hizo, en definitiva, con este tipo de inversiones. Nos queda en La Plata hacer muchas obras. Nos falta otra planta subtransformadora en otro sector de la ciudad e incrementar la colocación de transformadores y de tendido de red para aumentar la potencia disponible por el consumo que va en incremento. Este tipo de obras que nos faltan, no había forma de cubrirlas. Si no es con la tarifa, alguien la tiene que pagar. Bueno, ese alguien la tiene que pagar, como el Estado Nacional tiene los recursos para poder pagarla, la decisión que tomó el gobernador es decir, bueno, entonces no le cobremos a la gente y que el gobierno nacional nos transfiera la plata y con eso se lleva adelante la obra. Pasemos a otro servicio, si te parece, Albino, que también está bastante complejo, por lo menos en algunos puntos de la provincia, que es el... Me gustaría aclarar algo, puede ser, con respecto a lo anterior, para llevar tranquilidad a la gente que está en la geografía de Edelab. Lo que pagó como tarifa hasta el día digamos, 30 de abril, digamos, se va a retrotraer a partir del 1 de mayo a lo que estaba pagando en diciembre. Es decir, va a haber una disminución en la boleta de cada una de las familias a partir de mayo. Eso lo va a evidenciar cuando pague la factura de mayo, que va a ser en junio, claro, ¿está bien? Claro. Porque si no la gente va a decir, uy, pero bajaron y en definitiva en mayo me sigue viniendo con el aumento. No, en mayo está pagando lo que se consumió en abril. O sea, básicamente se va a descontar el aumento. Exactamente. Va a volver a pagarlo. Exactamente. Porque el aumento era para... Y para que quede claro, digamos, la tarifa tal como la paga hoy por hoy la mayoría de los bonaerenses quedará así por lo menos por un año. Quedará así hasta el 31 de diciembre del 2014, que es el año que está corriendo. En toda la geografía de la provincia de Buenos Aires, y la única que va a retrotraer la tarifa va a ser la geografía de Edelab, que es la única que aumentó en enero de este año. Muchas quejas de APSA, de usuarios de APSA, por el servicio, incluso porque en algunos casos es caro. La empresa APSA, ¿cómo también está estatizada o parcialmente estatizada? ¿Es la que tiene mayor dificultad de funcionamiento en la provincia? Bueno, para poner las cosas más o menos en el contexto de lo que estamos hablando, porque siempre hay una comparación entre lo que es la empresa provincial APSA y la empresa nacional AISA.
La empresa provincial primero tiene que atender la demanda de 91 ciudades en la provincia de Buenos Aires, con lo que representa la disparidad de densidad demográfica y las extensiones muy diferentes a la empresa nacional que brinda el servicio en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón. Segunda diferenciación, la empresa provincial no tiene un peso de subsidio, la empresa nacional tiene posibilidad de tener subsidio a través del Tesoro Nacional. ¿Pero no lo financia la provincia? No, esto hace la diferenciación en cuanto a la tarifa que se paga, por ahí en la misma provincia de Buenos Aires, en un lugar donde está la geografía de AISA, primer cordón, y por ahí el segundo cordón del conurbano donde está APSA, la diferencia de la tarifa es muy importante, porque no hay subsidio, claramente. Cuando usted me dice, ¿podría subsidiarlo el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Bueno, sabemos que en el gobierno de la provincia de Buenos Aires hay un montón de prioridades, los recursos son escasos y lamentablemente no hay posibilidad de subsidiar más aún de lo que está subsidiándose el sistema del agua. O sea que se mantiene el sistema... No, le iba a decir que, perdóname Albino, que además van a poner medidores, o sea que es probable bueno, esto es en el tema de la tarifa. Ahora vamos al tema del servicio puntualmente. Nosotros hace muy poco tiempo... Para que se entienda, digamos, APSA en la provincia de Buenos Aires funciona sobre la base de lo de la recaudación que cobran de los usuarios. Exactamente. Ajá. Y ahí es clave la pregunta que le hizo Fabián. ¿Qué pasa con eso de los medidores? Y con ese mecanismo que hoy por hoy parece que todo el mundo paga lo mismo, no importa lo que consuma. Hoy todo el mundo paga en función de la evaluación fiscal, que no es lo más justo. No es lo más justo. Lo justo es que uno pague por la cantidad de litros que consume, teniendo en cuenta que una franja mínima debe estar subsidiada, si se quiere, a un valor muy bajo para que toda la familia tengan un mínimo de cantidad de litros por día, por persona, para consumir. Pero que excediendo ese número hay que pagarlo porque la potabilización del agua y el llegar con el agua a cada uno de los hogares es muy costoso. Lamentablemente no está esto en la conciencia de todos nosotros y uno piensa que el agua es una cosa que fluye naturalmente y que debería llegar sin ningún tipo de costo a todos lados y lamentablemente tengo que decirle que no es así. Y cuando nosotros hablamos de que el consumo medio de la región latinoamericana cercana a la Argentina, digo Uruguay, Brasil, Paraguay y ni hablar Chile, está alrededor de los 180 litros por persona por día de consumo y nosotros en la Argentina, pero no es una cosa exclusiva de la provincia de Buenos Aires en general, pero en la provincia de Buenos Aires tenemos 560 litros por día por persona promedio de potabilización. Si bien la gente se queja por la tarifa de APSA, porque es más cara que la de AISA, y además tiene problema en el servicio, nosotros reconocemos parte de este tipo de cuestiones, la verdad es que esa tarifa está contemplando un consumo medio de 200 litros por persona por día. Si yo le digo que tenemos que potabilizar 560, usted rápidamente sacará la cuenta de que hay 360 litros que lo está subsidiando la empresa, lo está potabilizando y lamentablemente no lo está cobrando. Ahora, parte de esos litros que no está cobrando, hay que reconocer que una parte se pierde en la calle porque la infraestructura, el costo hundido, los caños son muy obsoletos, son muy viejos y hay pinchaduras en las calles y eso no es responsabilidad de la gente, es responsabilidad de la empresa. Y parte se malgasta adentro de los hogares en demasía, sin ningún tipo de responsabilidad y eso sí es responsabilidad de la gente. ¿Y entonces, ¿cuál es la mejor metodología? Llegar a la micromedición a cada uno de los hogares, es decir, que cada uno tome conciencia de lo que entra a su casa y si parte de eso lo consume, lo tiene que pagar y si parte de eso lo derrocha, lo tendrá que pagar o tendrá que tener un consumo más responsable y no derrochar. Laporta, ¿y cuánto podría llegar a aumentar para aquella persona que estuviese hoy consumiendo lo que se consume medio, que es 500 litros por día? Cuando lleguemos al sistema de micromedición que va a empezar, calculamos que dentro de 60 días, pero va a llevar un tiempo muy importante de colocación de medidores, porque estamos hablando de una geografía muy importante en la provincia de Buenos Aires, le digo, hay que llegar a 91 ciudades, más allá de que hay algunas ciudades que tienen algún tipo de medición obsoleta, porque el otro problema que hay es que si los medidores son viejos y funcionan mal, es peor que si no están. Entonces lo que decimos es, cuando tengamos la micromedición acorde, los que consumen 200 litros por persona por día van a terminar pagando la misma tarifa que pagan hoy o menor.
Los que consumen 500 litros por día por persona van a pagar mucha plata. Y hay un plan, digamos, establecido. Van a pagar en función de un cuadro tarifario que armemos. ¿Hay un plan más o menos establecido para avanzar en esto de empezar a medir el consumo de agua? Por supuesto. Estamos en un plan de proceso de licitación para la compra de medidores, de colocación de medidores en forma piloto en cada uno de los municipios y a partir de ahí del cambio del cuadro tarifario para que la gente de esa localidad que se le puso el medidor empiece a pagar en función de lo que está consumiendo. La última pregunta de gestión. No quiero eludir esta pregunta que usted me hizo. Nosotros tenemos problemas en APSA en muchos lugares y hace ya 2 meses y pico venimos implementando un programa de emergencia, de corrección de las pinchaduras que hay, de mejoramiento del servicio. Obviamente el saldo se va bajando en cuanto a la deficiencia, de esto muy de a poco. ¿Por qué? Porque hubo mucho tiempo donde las pinchaduras se incrementaron día tras día y lamentablemente la empresa no pudo dar respuesta en la cantidad suficiente para poder corregir esto. Pero estamos en proceso de resolución y consideramos que en los próximos meses vamos a tener una mejoría que se va a ir viendo de a poco. La ciudad de La Plata es una ciudad húmeda y es húmeda en gran parte porque tiene muchas pinchaduras de caños muy viejos que hay que ir reemplazando. La última pregunta, ahora sí, de política, porque sos un hombre de la política, más allá de que te toca, digamos, en este caso, estar al frente de una empresa dedicada a brindar servicios que son esenciales a los bonaerenses. Trabajás en política, militás en política en tu distrito, hay una disputa fenomenal entre el masismo y el ciolismo, en términos de posicionamiento político, quiero decir, de cara a lo que se viene. ¿Eso en algún punto vos creés que puede resentir la gestión en la provincia de Buenos Aires, habida cuenta de que, por ejemplo, entre otras cosas, Scioli necesita tener compañía en la legislatura para sacar algunos proyectos de ley? Digo, ¿primará además, la intencionalidad política de uno y otro sector en el marco de esta pelea? Yo creo que la gente está observando mucho y si los opositores especulan en distorsionar, perjudicar la gestión, que en definitiva termina siendo la gestión que llega a los bonaerenses, los va a terminar castigando desde el punto de vista electoral. Voy a un caso específico, digamos. Nosotros el otro día, yo estuve particularmente en la Cámara de Diputados con miembros del oficialismo, de nuestro partido, con gente de la oposición, explicando cuál es el plan maestro en tema de transporte y transmisión de energía eléctrica que la provincia de Buenos Aires va a aplicar en toda la geografía, con independencia del municipio por el que pasa, que algunos son del Frente para la Victoria, otros son del Frente Renovador, otros son de una unión vecinal, otros son del radicalismo. Estamos a la brevedad, dentro de un mes, llevando al Senado de la provincia de Buenos Aires el plan global maestro director de aguas y cloacas de la provincia de Buenos Aires para que tengamos una ley que nos rija en cuanto a lo que tenemos que hacer para resolver los problemas de aguas y de cloacas en cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires, con un plano que nos va a ir marcando año por año lo que tenemos que hacer. Y eso va a tener que ser considerado políticamente. Ahora, si a partir de ahí existen especulaciones políticas para que eso no salga y termina siendo tan evidente que perjudica a los bonaerenses, creo que esas personas van a terminar siendo perjudicadas electoralmente, con lo cual, como yo considero que son inteligentes en ese aspecto, por lo menos van a cuidar la cuestión que tiene que ver con su permanencia y vigencia política, tienen que acompañar un montón de cuestiones que son tan evidentes que se necesita el acompañamiento y que además el que está observando es el ciudadano, es el bonaerense, con lo cual, digo, veo muy poco espacio para la especulación en cuanto a entorpecer la gestión. Ahora, después hay un posicionamiento mediático, hay una situación un poco más holgada para los que no están en la gestión de gobierno y que todos los días están en los medios de comunicación hablando de la campaña electoral, tratando de mostrar, anticipar una agenda frente a un montón de situaciones que los que estamos en gestión vemos permanentemente, digamos. Sí. Pero lo que yo digo es decir que tal cosa mañana... ¿Quiénes son los masistas, los que tratan de mostrar que se anticipan en la agenda? Yo creo que Massa particularmente, más allá de los masistas. Bueno, creo que Massa está rodeado de intendentes, digamos, sí, entre ellos, por ejemplo, el de San Miguel. Sí, por supuesto. Creo que permanentemente hay una actitud de ver cómo uno muestra que está tal problema, como anticipándose mediáticamente, y en definitiva lo que tenemos que hacer es anticiparnos con la resolución de los problemas. ¿Está bien? Digo, en mi área o cualquier ministro, cualquier secretario... Pero eso no es un problema de la provincia, en todo caso, para discutir cuestiones que tienen que ver con la política o la gestión de la provincia de Buenos Aires, que le da pie para que ellos digan, bueno, acá no se hizo nada. Mire,
siempre hay muchas cuestiones para ir mejorando en la gestión. ¿Usted piensa que en la provincia de Buenos Aires no hay cuestiones para mejorar? Sí, nosotros consideramos que sí. ¿En la Nación hay cosas para mejorar? Sí. Ahora, también hay muchas cosas para mejorar en muchos municipios que ellos administran. Por ejemplo. Y si quiere que le cuente San Miguel, tenemos que hacer otro programa. Y le cuento todas las cosas que hay que mejorar en San Miguel en cuanto a problemas hidráulicos, problemas habitacionales, problema de construcción de edificios en forma indiscriminada que después termina con insuficiencia en la posibilidad de brindar el servicio de cloacas o de aguas, o en la insuficiencia de poder brindar el servicio de energía, o en la insuficiencia de brindar el servicio de gas. La mala planificación desde el punto de vista municipal de cómo debe crecer en términos comerciales, industriales y habitacionales un distrito. Todas cuestiones muy municipales. Bien. Todo lo que tiene que ver con la solvencia en los programas asistenciales que hacen a la vigencia de un sistema sanitario que prevenga los problemas de salud, cuestiones municipales, digamos, hay muchas cuestiones que si uno se quiere poner a marcar, podemos empezar a marcar sin ningún problema. Ahora, hay dos actitudes en política. Uno es tratar de marcar permanentemente los errores de los demás y otra es plantear soluciones a muchos problemas que inclusive pueden ayudar al que está gestionando y la gente lo va a ver de una manera diferente. Laporta, le agradecemos muchísimo, lo comprometemos a hablar de estos temas y además dentro de unos meses a ver cómo va evolucionando todo esto que nos ha contado de los temas del servicio público. Por ahora se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, secretario de Muchísimas gracias a ustedes. Servicios Públicos de la provincia, Franco Laporta. Muy bien, ya volvemos.